estuvo en la academia, sociedad civil, era un ente de consulta para la prensa. Ahora está del otro lado, de lo que usted antes decía, cómo deberían trabajar, y ahora está en este lado. ¿Cómo se ve el panorama desde este lado? Me ha ayudado a reconocer que hacer política pública es mucho más difícil de lo que desde fuera se puede percibir. Pueden haber consensos significativos en el gobierno respecto a las políticas que hay que impulsar, y sin embargo lograr empujarlas, implementarlas es mucho más desafiante, y no siempre puede avanzar a la velocidad que uno quiere. Y esto tiene que ver especialmente con dos cosas. Primero, aunque en términos generales pueden haber acuerdos, consensos sobre la dirección de la política, primero desde la implementación hay que definir muy bien los detalles, y eso toma tiempo. Luego está la articulación con otras entidades públicas. El Estado está en un proceso de superar su visión sectorialista. Las entidades públicas están en un proceso de superar la visión sectorialista, de tal manera que están moviéndose hacia ver ya no solo lo que tiene que ver con sus responsabilidades en el sector que le toca intervenir o servir de entidad rectora, sino que hay cada vez más conciencia de la necesidad de articularse con otras entidades públicas en la medida en que los temas están muy vinculados. No podemos pensar en educación si no hablamos de salud de la población escolar, por ejemplo. No podemos hablar de calidad de la educación si no también pensamos en los entornos en los cuales viven los niños y niñas que reciben el servicio educativo. No podemos pensar en salud si no hablamos en ambiente, sobre el ambiente y el hábitat en que viven las personas, para poner algunos ejemplos. Entonces, es necesario discutir con el resto de las entidades públicas y tener intervenciones articuladas. Y eso es tremendamente difícil porque las entidades públicas no suelen estar preparadas para eso. O sea que es más difícil ser funcionario de lo que usted creía. Es más difícil hacer política pública de calidad de lo que yo creía. ¿Ya? Ser funcionario, bueno, tú puedes ser funcionario y ser un funcionario que no, o una funcionaria que no trascienda, y que sencillamente se dedique a gestionar lo que hay sin mayores implicaciones y sin mayores cambios. Ahora, ser un funcionario o una funcionaria que haga la diferencia y que cambie, digamos, las políticas públicas, que la conduzca hacia nuevos senderos, es un desafío grande. Y no depende solo de uno, sino que depende de muchas otras personas, y por lo tanto depende de la capacidad que tenga uno de vincularse, de relacionarse con los otros y de la confianza que se genere. Cuando usted escucha analistas ahora desde este lado, estos economistas que siempre viven diciendo por qué el gobierno no hace esto, por qué no se encamina por acá, ¿cómo usted lo ve ahora? Probablemente esté muy de acuerdo con lo que ellos digan, no siempre, pero puedo estar muy de acuerdo, pero ahora reconozco que a pesar de ese acuerdo, lograr eso es más complejo de lo que yo suponía estando desde fuera. Eso no significa que la crítica, la observación no tenga valor. Sigue teniendo el mismo valor. Yo creo que es muy importante tener una sociedad que debata, que discuta, que critique, una sociedad vibrante, que se movilice. Cuando no está la crítica, cuando la sociedad está desmovilizada, hay problemas. Necesitamos el debate, que desde fuera se continúe diciendo, criticando, aportando, sugiriendo. Eso es muy importante. Pero también hay que considerar que lograr implementar, aunque estemos de acuerdo, lograr implementar las cosas, hacer las cosas, es bastante más complicado. Y por lo tanto, quizás el llamado que yo haría ahora al aprendizaje es que hay que ser un poco paciente en los casos en los cuales haya acuerdo.
y diga, sí, tenemos que caminar en esa dirección, pero que haya un poco de paciencia porque hacer las cosas desde el Estado, con todas las normativas que hay, que están allí para, aunque sean perfectibles, están allí para garantizar un adecuado uso de los recursos en dinero, pero también de los recursos humanos. Entonces, cuesta bastante. ¿Usted se está dedicando solo a su función ahora en el gobierno? Solamente. ¿Paró la academia por un Solamente. En INTEC tuvieron la generosidad, la institución tuvo la generosidad de darme licencia. ¿Cuánto tiempo tenía su carrera académica? ¿De cuántos años es? Formalmente, bueno, yo tengo dando clases desde que recién salí de la universidad y obtuve mi primer grado, mi primer nivel de posgrado en el año 89. Una vez obtuve mi nivel de posgrado ya estaba habilitado para enseñar y entonces me dediqué a la enseñanza, no de forma ininterrumpida, porque tuve periodos en los cuales viajé fuera del país y a trabajar, aunque incluso estando trabajando fuera del país, la universidad me pidió, no dominicana, sino la universidad donde yo residía, me pidió que asumiera un curso, por ejemplo, pero no fue continuo. Luego me fui a hacer el doctorado y también desde el doctorado daba clases, porque la forma en que uno paga sus estudios en una universidad haciendo el doctorado es dando clases o sirviendo de asistente de investigación. Entonces, digamos, fue una docencia interrumpida, pero dilatada. O sea, yo diría que la mayor parte del tiempo, hasta desde que yo salí de la universidad en 89 hasta que entré en INTEC formalmente como profesor investigador en 2012, fue una dilatada carrera docente. En 2012 entro a INTEC formalmente y ya, digamos, a tiempo completo como profesor investigador hasta 2020. En 2020, que tomé esta licencia, la universidad fue muy generosa y dijo, vuelve cuando tú estés listo. Usted entró como viceministro al ministerio, es ministro, tiene una semana o menos. Una semana y un día. En la prensa se publicó algunas reacciones de su padre y de usted, indicando que no era una buena decisión política de asignarle usted en este ministerio. Otro la apoya porque entiende que es sangre nueva, con una mentalidad más transparente. ¿Qué le pareció esas opiniones? Mira, primero esas opiniones se emiten desde el cariño, desde el amor. No se trata de temas, digamos, personales, o no se trata de cuestionamientos, digamos, personales, sino de preocupaciones. Mi papá externa su preocupación, y yo creo que es una preocupación absolutamente legítima, a la cual yo le tengo que prestar atención. Siempre asumir roles de decisión, digamos, asumir digamos, posiciones de alto nivel en el Estado, porque implican poder de decisión. Al hacer eso se asume un riesgo, siempre se asumen riesgos. Y mi papá me está advirtiendo que él entiende que son riesgos significativos y yo los escucho, los tomo muy en consideración y le agradezco su franqueza conmigo personalmente, pero también su franqueza hacia afuera. Se ha hablado de que Abinader ha tomado personas como usted de la sociedad civil que no tienen una carrera política así militante para insertarlos en su gobierno. El hecho de que la sociedad civil o personas como usted que son más analistas, más críticos, estén en el gobierno, ¿usted cree que va a hacer que este gobierno sea mejor? ¿O usted teme que lo vincule más como político que como una persona que quiere buscar algún cambio? Mira, yo me concentro en impulsar una visión, una idea, un programa. Esas ideas están plasmadas en el programa de gobierno. Del programa de gobierno se transformó en el plan plurianual del sector público, un plan de Estado, y yo me concentro en en cumplir con mi responsabilidad de impulsar ese plan plurianual y ese programa de gobierno con el cual todo el funcionariado, todo el partido, todo el gobierno se comprometió. Y si hay desvíos
con respecto a ese programa, pues nos van a encontrar al ministerio empujando en la dirección de retomar el camino. Ese es el compromiso. Entonces, las consideraciones sobre sociedad civil o no, yo no las tomo de manera muy significativa y me concentro en mi labor, para lo que yo entiendo que el presidente y el gobierno, yo tomo la labor como lo que pienso que el presidente está esperando y el gobierno en general, que nosotros garanticemos coherencia y calidad en la política pública. ¿Le abrumó un poco el hecho de ocupar una plaza que era de Seara Hatton cuando se la propusieron? Sí, fue un shock cuando el ministro y el presidente en particular me propusieron que asumiera las responsabilidades, pero el shock duró unos minutos, unas horas, entonces entendí que tenía una responsabilidad de continuar la misión, la construcción de lo que habíamos empezado en agosto de 2020, construir un ministerio que ocupe los espacios que no ha ocupado para precisamente dotar a la política pública de la calidad que necesita, de ejercer su función de rectoría de la planificación del Estado con mayor rigor que en el pasado, de ejercer la función de rectoría de la inversión pública, de tal manera que los proyectos de inversión valgan la pena y tengan rentabilidad social, sean socialmente rentables, para garantizar la promoción del ordenamiento territorial, que es parte de la rectoría que tiene este ministerio, de tal manera que no sigamos creciendo de forma tan caótica y desordenada. La rectoría de la cooperación internacional, de tal manera que los proyectos de cooperación vayan en línea con el plan plurianual del sector público. Entonces sí, me abrumó un poco, pero rápidamente me moví del shock a manos a la obra. ¿Y recuerda usted qué estaba haciendo en ese momento cuando le informaron la primera vez de que eso podía pasar? Estaba fuera del país, de vacaciones, pero ya eran los últimos días y casi retornando. Estaba en Madrid, en una habitación de hotel, y eran horas de la noche, de la tarde en Madrid, y pues sí estaba pues en el hotel descansando un poco de una jornada de paseo, de caminar. Había un calor intenso afuera, entonces mi familia y yo nos refugiamos en el hotel para descansar un poco y esperar que la temperatura bajara para volver a las calles y disfrutar Madrid. Y bueno, entonces esa noche fue una noche intranquila. Y al otro día, bueno, pues lo conversé, ya lo venía conversando con la familia, con el equipo. El equipo fue muy proactivo en que asumiera las responsabilidades para continuar el trabajo que ya habíamos venido haciendo, de fortalecer la planificación. La única forma en que se puede garantizar que las cosas queden bien, cuando se hace un plan, se ordenan los pasos a seguir. Entonces, cuando se planteó esto, dice, mira, si no lo asume, pues no sabemos qué va a pasar, qué puede pasar, hay un riesgo. Entonces, dije, bueno, vamos a tomar la antorcha. Tengo un equipo muy fuerte. En estos 2 años hemos construido un equipo del ministerio realmente envidiable, del cual yo me siento muy orgulloso. Y bueno, me sentí también muy respaldado. No solo estimulado a asumir la responsabilidad, sino respaldado. Y cuando tomé la decisión sabía que contaba con poder de fuego, con municiones de parte de un equipo técnico muy robusto que iba a continuar operando. Y bueno, también cuando lo hablé con el ministro, el exministro o el ministro de Medio Ambiente o el ministro de Medio Ambiente me dijo, la continuidad del trabajo debe ser una prioridad. Yo no voy a asumir una responsabilidad en el Ministerio de Medio Ambiente si no garantizo, y el presidente está muy claro en eso, si no garantizo una continuidad del trabajo en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Usted insiste mucho en que su equipo es muy bueno y lo mencionó al principio de la entrevista, que
las políticas públicas se diseñan, pero aplicarlas es un poco difícil, más de lo que usted quizás creía. Justamente yo que soy periodista, reviso mucho los informes que produce el ministerio, que son muy buenos, muy completos, muy críticos de hecho. Creo que es el ministerio que más critica el propio gobierno. Es nuestra misión. Especialmente la frontera. Dicen siempre que hay muchas instituciones, que lo que se planifica no se hace. Le pregunto ahora, ¿considera usted que los informes y lo que Economía analiza y recomienda como que caen en el vacío en el gobierno? No. Porque si se aplicaran sería un país mucho mejor. Lo que pasa es que aplicarla es una construcción, no es automático. Entonces, pienso que es un proceso y estamos construyendo, ganándonos la confianza del resto de las instituciones públicas. Por ejemplo, la dirección para la dirección que trabaja los temas de frontera se ha ganado la confianza de todos los actores se ha venido ganando la confianza. Pero el punto es que esos informes que hacen ustedes en el 2022 ya eso se decía hace 5 años atrás, sí. Y nada ha cambiado, diría uno. Pero ahora se dicen desde el gobierno mismo y se trabaja con el gobierno, con las demás entidades para decir, mira, esto está pasando, tenemos que corregirlo. Entonces ya, digamos, hay una confianza. El ministerio antes, yo decía, no, con todo respeto a los colegas que estuvieron en el ministerio en el pasado, y eso me incluye a mí, porque yo estuve un periodo corto acá en el ministerio, era un ministerio que era un florero bonito en el salón. Este ministerio. Era un florero bonito porque hacía trabajos bonitos, ha sido un ministerio que ha producido información, todo el tema de la estimación de la pobreza, documentos, tenía un diálogo estuvo detrás de la Estrategia Nacional de Desarrollo, o sea, con alto nivel técnico y un diálogo rico con los organismos multilaterales y de cooperación internacional. O sea, por eso era un florero bonito, pero con muy poca funcionalidad. ¿Para qué periodo más o menos usted ¿Perdón? ¿Para qué periodo usted entendía que era el florero bonito? Bueno, desde que se creó en el 2006, creo que la ley de planificación es de 2006, ¿no? Sí, la 498-06, sí, y la 496-06, hasta 2020, digamos, fue un ministerio que tenía capacidades técnicas, pero tenía muy poco efecto en las políticas públicas y nosotros no ocupaba los espacios que la ley le mandaba a ocupar y nosotros estamos cambiando esa historia. Estamos expandiendo los espacios a donde llega el ministerio y estamos trabajando de manera mucho más integrada con el resto de las instituciones públicas y el diálogo es mucho más efectivo. Pero esto es una construcción, no es de hoy para mañana que se logra ese cambio. Hemos logrado una articulación, por ejemplo, con el Ministerio de Hacienda. Y cuando tú logras esa articulación, entonces tú pones los recursos donde el plan donde marca el plan. Cuando plan y presupuesto están desconectados, el plan es solo una declaración de buenas intenciones, si el plan es bueno. Y el dinero corre un alto riesgo de desperdiciarse. Para que el dinero impacte y logre el resultado deseado, plan y presupuesto tienen que estar articulados. Y hemos ido cambiando eso. Tenemos una relación muy estrecha con la Dirección General de Presupuesto en particular y con el Ministerio de Hacienda en general. Eso no sucedía en el pasado. También estamos logrando, por ejemplo, que no hay proyecto de inversión pública que no pase por el proceso SNIP, el proceso del Sistema Nacional de Inversión Pública, que es un proceso que garantiza que los proyectos sometidos por las entidades del sector público tiene la calidad necesaria como para que justifique poner recursos públicos en esos proyectos. En el pasado, muchos de estos proyectos, incluso proyectos emblemáticos, no pasaban por el rigor
del Sistema Nacional de Inversión Pública, porque se imponía la voluntad política frente al rigor técnico. Y en esta ocasión no es así. Todos los proyectos pasan por el Sistema Nacional de Inversión Pública y es el Ministerio de Economía el que le da el visto bueno o lo rechaza y se reformula. Esa es nuestra misión. También estamos en otro nivel con el tema de la articulación de la cooperación internacional con los objetivos del desarrollo. Con el pasado, la cooperación internacional ha tenido un diálogo y un trabajo con las entidades sectoriales sin que el Ministerio de Economía acompañara esos procesos y contribuyera a alinear esa cooperación con los objetivos de desarrollo. Pudieran haber tenido alineación, pero no era porque el Estado empujara y el Ministerio empujara en esa dirección. Ahora estamos trabajando y asegurándonos de que eso camine así. Igual pasa con el tema de las ASFL, las asociaciones sin fines de lucro. Estamos ordenando los procesos, haciendo, digamos, varias cosas. Primero, haciendo que los recursos públicos, que estos recursos públicos que son, digamos, puestos por el gobierno para lograr un impacto social, que haya rendición de cuentas sobre esos recursos públicos. No había una suficiente rendición de cuentas. No había sistemas de seguimiento adecuado de cómo gastaban las instituciones sin fines de lucro los recursos. Y lo otro, estamos también buscando que el trabajo de las asociaciones sin fines de lucro esté alineado con el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, que contribuya a los objetivos de desarrollo, que se alineen. Las ASFL, cuando usan recursos públicos, deben constituirse de alguna manera en un brazo, una extensión del Estado, para que llegue a territorios y poblaciones a las cuales el Estado no llega, ¿no? Y no logra hacer, no puede hacer un trabajo, digamos, capilar, fino. Y las ASFL ayudan a lograr eso, pero para eso tienen que tener una adecuada supervisión y una vinculación con el Estado más estrecha, y eso lo estamos logrando. El otro tema es el tema de ordenamiento territorial. Quiero preguntar, llamó la atención cuando usted asumió en la semana pasada, mencionó esta ley que tiene tanto tiempo pendiente, y usted mismo dice que aplicar las políticas públicas es difícil. ¿Cómo usted logrará, no sé si se quedará 2 años o que Abinader se relija, lo quiera dejar, que finalmente el país tenga una ley? ¿Qué estrategia utilizará usted para eso? Bueno, eso ya lo habíamos venido discutiendo en el último año. Es muy probable que tengamos una ley de ordenamiento territorial muy pronto. Hay consensos en ese sentido. Digamos que la responsabilidad del ministerio, digamos, son varias. Primero, tenemos que elaborar un reglamento para la aplicación de la ley. Y en ese reglamento y la propia ley le va a dar las responsabilidades al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en 2 o 3 vertientes. La primera es que vamos a estar obligados a hacer una norma subsidiaria. ¿Qué significa eso? Significa una norma que todas las alcaldías y las juntas distritales van a poder usar para lograr aplicar, poder diseñar y aplicar una política de uso de suelo. Ahora mismo, en este momento, las alcaldías y juntas distritales tienen la potestad de aprobar y aplicar una política de uso de suelo, pero no tienen ninguna orientación de cómo hacerlo. Entonces la norma subsidiaria, la ley en general y la norma subsidiaria en particular le va a dar una herramienta concreta para hacer eso. Le da criterios para normar el uso de suelo. Pero no solo a las alcaldías, también este ministerio está en la obligación, con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial también, de crear un marco general de cómo es que vamos a ordenar el territorio, que también tiene implicaciones para el gobierno, porque el gobierno también con sus intervenciones pueden generar desorden territorial. Si construyes una infraestructura pública o impulsas un proyecto público en un determinado territorio y lo haces de determinada forma,
y al final te puede generar un caos. Si construyes un parque habitacional en una zona con problemas, con vulnerabilidad ambiental o con problemas de infraestructura de apoyo, te genera problemas de congestionamiento de tráfico, te puede generar impactos ambientales significativos, o se pudiera incluso pensar en que se impulse un proyecto habitacional, por ejemplo, en una zona, en un territorio, en un espacio, en un terreno que tiene vocación agrícola. Entonces está sacrificando el potencial agrícola cuando hay otras zonas en las cuales pudieras hacer lo mismo y no tener ese efecto. Entonces, las responsabilidades del ministerio son múltiples en el tema de ordenamiento territorial. Vamos a tener que hacer la norma, el reglamento, la norma subsidiaria, vamos a tener que apoyar al gobierno central y a las alcaldías en cumplir con la ley y empezar a cambiar el rumbo, dejar de que la expansión económica y la expansión urbana sacrifiquen se hagan a costa del medio ambiente, construir en zonas vulnerables, por ejemplo, no expandirnos reduciendo la frontera agrícola, ¿ya? Todo este tipo de temas el ministerio va a tener una significativa responsabilidad y estamos trabajando para cuando la ley esté aprobada hayamos recorrido un camino y estemos más cerca de estar listos para acompañar a los gobiernos locales y al gobierno central en esa tarea. ¿Cómo ve que la corrupción afectó ese desarrollo? Bueno, la respuesta, digamos, de cajón, como la obvia, las respuestas serían en dos sentidos. Uno, distrajo recursos públicos significativos que pudieran haber sido invertidos para el desarrollo social. Y la otra respuesta, digamos, sería que creó un entorno institucional en donde se imperaba la desconfianza y la inversión de más calidad huye o no se realiza. Es decir, la inversión la inversión de calidad que apuesta a largo plazo, es decir, voy a invertir acá, esto es un negocio interesante, es un negocio comprometido con la gente y tiene una rentabilidad más a mediano plazo, ese tipo de inversión, o a largo plazo, ese tipo de inversiones solo se da en ambientes institucionales seguros, donde hay una previsibilidad, en donde hay garantías, hay de que decisiones discrecionales desde el gobierno no van a afectar el desempeño de la inversión. Y todo eso estaba comprometido con la corrupción. Entonces, en este momento lo que ha hecho en la dirección en que están caminando el gobierno es a cumplir con la normativa. Si tú cumples con la normativa, tienes más de la mitad del camino recorrido en términos de lograr que los recursos públicos invertidos vayan a donde tienen que ir y contribuyas a crear un entorno institucional sano, saludable, en donde las inversiones tengan un compromiso con el país y a largo plazo. Obviamente eso no es suficiente. Enfrentar la corrupción no es suficiente. Hay que hacer política de desarrollo. Porque tú puedes tener un entorno institucional mucho más sano, pero entonces tienes una estructura tributaria profundamente inequitativa, tienes unos recursos públicos que no se invierten en la gente más pobre o en servicios públicos de calidad, por supuesto. Y ahí viene entonces el rol del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de complementar el ambiente institucional sano con un esfuerzo porque la política pública enfrente los desafíos de la desigualdad, ¿no? Para que podamos tener una sociedad más cohesionada, menos conflictiva, y en donde todos nos podamos sentir parte de esta sociedad y que esta sociedad, que el Estado nos protege y que todos nos protegemos a nosotros mismos, pero también una política pública que no comprometa, que impulse un desarrollo que no compromete el desarrollo futuro, ya sea con usar de manera
indiscriminada los recursos naturales, sino hacerlo de manera sostenible, promoviendo un desarrollo, una producción y un consumo sostenible, como lo dice uno de los ODS, pero también promoviendo inversiones, promoviendo proyectos e iniciativas que empiecen a cambiar el entorno económico de los territorios, identificando además de los servicios públicos que hay que apuntalar en ciertos territorios, salud, educación, agua. No todos los territorios tienen la misma déficit de servicios básicos, hay desbalance. Entonces tenemos la responsabilidad nosotros de decirle a las entidades públicas: tus prioridades en agua deben estar en el municipio A, B, C y D en primer lugar, porque ahí están las mayores brechas, y luego en segundo lugar en otros municipios. Además de eso, identificar cuáles son los proyectos económicos que van a cambiar las perspectivas, cuáles son los proyectos disparadores realmente de desarrollo. ¿Qué hay que hacer en San Juan para que San Juan dé un salto con todo el potencial agrícola que tiene? ¿Qué es lo que hay que desanudar y qué el gobierno puede hacer? ¿Cuáles son las intervenciones que puede hacer que dispare inversiones privadas o de los productores para empujar hacia adelante la economía? Hay dos maneras en que el crecimiento económico se traduce en bienestar. Y esas dos maneras tenemos que promoverlas con mucha intensidad. Uno es a través del mercado de trabajo, es decir, que el crecimiento económico genere oportunidades de empleo. Y empleo de calidad, no empleos precarios. De eso tenemos de sobra. Entonces, ¿cuáles son los proyectos, las iniciativas que te van a cambiar, que te van a aumentar la demanda de fuerza de trabajo, que te van a aumentar los requerimientos de fuerza de trabajo, pero además de calidad? Luego tienes que juntar eso con capacitación, porque entonces puedes estimular proyectos de inversión en San Juan, por ejemplo, que te empiecen a cambiar el entorno, pero entonces empiezan a demandar fuerza de trabajo que no aparece. Entonces el proyecto queda comprometido. Digamos, eso es una avenida, transformación productiva. La otra avenida es servicio público de calidad y con calidad y cobertura. Entonces ahí es bueno. Los proyectos de agua tienen que concentrarse en tales provincias y puedan con tales tipos de proyectos. La salud, el tema de la atención primaria tiene que expandirse en esta y en esta área. El tema de protección del medio ambiente, las áreas donde tenemos, digamos, mayor preocupación deben ser estas. Tenemos que trabajar en esa dirección. Esas son las dos avenidas que nosotros estamos empujando. ¿Cuánto tiempo puede durar nuestro país sin una reforma fiscal? Eso es muy difícil decirlo. Yo creo que tú puedes durar mucho tiempo sin una reforma tributaria de calado, sin que el Estado logre recaudar suficientes recursos como para afrontar los desafíos del desarrollo. Pero el costo de eso es precisamente que vas a tener servicios públicos precarios, con insuficiente cobertura, con insuficiente calidad, y eso, con un país con una insuficiente infraestructura básica, infraestructura vial, energética, ni de otro tipo. Y entonces eso significa que el desarrollo no va a llegar tan velozmente como tú quieres. Entonces sí podemos prolongar esta situación, pero la situación de deuda al final lo que te va a hacer es contraer el gasto para tú poder cubrir, para tú poder pagar la deuda. Entonces no es solo que no vas a tener el dinero para hacer lo que tienes que hacer para cumplir con la gente y que la gente pueda ejercer derechos fundamentales, que esa debe ser la misión del gobierno, sino también que vas a terminar, no solo no vas a tener el dinero, sino vas a tener que terminar reduciendo los recursos que inviertes en eso para poder cumplir con la deuda. Antes de que Abinader termine este periodo, ¿debería volver a tocarse ese tema? A pesar de que quizás el fondo afecte a una... En este momento yo no creo que sea previsible, no es previsible, no creo que vaya a suceder que antes de que termine este periodo de gobierno el presidente y el gobierno vayan a presentar algún tipo de propuesta en ese sentido. Me parece que es bastante obvio eso, pero no significa que el país no siga teniendo ese desafío
significativo de elevar la capacidad del Estado, financiera del Estado, elevar la proporción de recursos que el Estado captura de la economía para proveer bienes y servicios fundamentales que son precisamente no solo los que garantizan bienestar, sino son los que garantizaría un aumento de la inversión privada y de la actividad privada y un desarrollo económico más amplio. Mientras más dilatemos esto, claramente más vamos a dilatar el desarrollo mismo. Sí. Y es la reforma, digamos, una tributación más robusta es la llave que te abre para transformaciones en muchas otras áreas. Usted que está entre las dos aguas, ¿de verdad la economía está tan pujante que el dominicano no debería sentirse tan pesimista por lo que puede pasar? Yo creo que hay un ambiente, la tónica del ambiente es de incertidumbre. Yo no creo que sea de pesimismo, sino de incertidumbre. Por lo tanto, no sabemos lo que va a pasar. Entonces, alguna gente pues lo traduce en pesimismo. Digo, esto se va a complicar, esto va a estar más difícil, no voy a poder hacer el negocito que yo quería hacer porque el dinero no se va a mover, esa inversión que yo quería hacer o el empleo que yo creo que voy a poder, que querría obtener, va a ser más difícil obtenerlo. Eso sucede, es inevitable en un ambiente de incertidumbre que también el pesimismo sea mayor, pero no creo que estemos en un ambiente pesimista en sentido general. Creo que estamos en un entorno, digamos, de cautela y no es para menos. Es decir, los eventos internacionales, especialmente, y no es por echarle la culpa a los eventos internacionales, también nosotros tenemos nuestro propio desafío interno, pero los eventos internacionales son tan, digamos, intensos y el mundo está cambiando de dirección de una forma tan intensa, pero también sin claridad sobre hacia dónde vaya a caminar, que es normal que nos sintamos inseguros y que tomemos previsión sobre eso y que prefiramos incluso ser más cautelosos de lo que quisiéramos ser, solo por si acaso. La aversión al riesgo es normal en una situación como esta. Ayer el gobierno anunció un nuevo subsidio para familias. Tenemos la presión del subsidio semanal a los combustibles, subsidio energético, los que ya existen, bono luz, bono gas. De hecho, aduanas y impuestos internos han dicho que a pesar de las recaudaciones que han aumentado, estos subsidios se llevan mucho del dinero que se pudiera haber invertido en otras cosas. Sí. Estos subsidios sociales a nivel de planificación y desarrollo, ¿cómo usted los ve en el sentido de lo que se quiere hacer versus lo que... Nos mueven el piso sin duda. Hicimos un plan plurianual. Los planes plurianuales están soportados en planes estratégicos institucionales y los planes estratégicos institucionales son financiados con el presupuesto y el presupuesto es lo que te permite financiar tu plan operativo anual en cada institución. Cuando tú le dices a la institución, mira, ibas a tener tanto, pero no vas a tener eso porque tenemos que subsidiar los combustibles. Pensábamos que íbamos a tener un ingreso de tanto por impuestos a los combustibles, pero como no podemos hacer eso, tenemos que reducirle los impuestos, que en el fondo es lo que se está haciendo. El subsidio es una reducción impositiva, entonces no vamos a tener los recursos para distribuir, tú tienes que cambiar tu plan, o tu plan operativo anual, o sea, tus objetivos van a verse comprometidos, pero no hay ninguna otra alternativa. Una alternativa que plantean algunos es que en vez de subsidiar tanto, se provee a la gente de que pueda ser emprendedor o tener un empleo. No, lo que pasa es que hay que enfrentar la situación en dos vertientes. Uno, proteger a la gente. ¿Ya? Proteger a la gente significa darle dinero de alguna manera que le permita amortiguar el efecto de los precios más altos o evitar que los precios suban, que es lo que se está haciendo. Y yo creo que con mucha efectividad. Y muchos otros países están siguiendo el mismo camino que ha seguido la República Dominicana, de impedir que los precios de los combustibles suban, cuando no reducirlos.
frente a los aumentos previos. Pero tu pregunta, que perdí el hilo ahí de tu pregunta, tú decías que, o sea, bueno, te decía los subsidios. Ahora, perdón, me perdí. Sí, que hay quienes, analistas que dicen que los gobiernos... La otra vía. La otra vía. La gente a hacer las Sí, cosas por correcto, sola. ciertamente. La otra vía es, bueno, tienes que fortalecer las capacidades productivas y las habilidades de la gente. Pero esta segunda vía no es una vía que va a rendir frutos en lo inmediato, sino más a largo plazo. Por eso estamos pensando y trabajando con Supérate para, por ejemplo, hacer que las transferencias monetarias se transformen en habilidades de las personas. Y eso se viene discutiendo desde hace muchos años, pero eso realmente nunca logró una concreción. Entonces, ¿cómo logramos? Esa es la discusión y lo que estamos pensando en diseñar un programa que la condicionalidad o lo que tiene que dar la persona a cambio es una transformación de tal manera que tenga más habilidades o sea más empleable. O sea, que la persona pueda emprender un negocio o pueda ser más empleable. Eso es fundamental. O sea, luego está el tema, eso en el caso de cómo conectas los subsidios a las personas con la transformación, digamos, productiva a través de las habilidades de las personas. Pero está todo el tema del desarrollo productivo, o sea, de fomentar la transformación de las empresas. Está la política de MIPYMES, que ahora se está tratando de hacer una política mucho más integral, no solo de crédito, como ha sido hasta el pasado reciente, que era fundamentalmente provisión de crédito. Estamos haciendo una política mucho más articulada e integrada. Luego está el tema de la transformación de la agricultura, hacia una agricultura más moderna. No solo se trata de producir alimentos para contener las alzas de precios, sino también transformar la agricultura. Y ahí está Plan San Juan, que es un plan que procura, el Ministerio ha estado participando muy activamente en eso, que procura transformar la economía de San Juan, sobre la base de la agricultura, pero transformar la economía de San Juan. Y así estamos pensando en este mismo sentido en otras provincias. La transformación industrial, y está todo el tema, por ejemplo, de calidad, del sistema dominicano de la calidad. O sea, la vía para tú lograr desarrollo industrial nacional, no estoy hablando de zona franca, es exportar. Pero no puedes exportar si no tienes calidad. Y el aparato productivo dominicano, el aparato industrial dominicano, tiene una misión fundamental en transformar la calidad de sus productos para que puedan competir en los mercados internacionales. Y hay un esfuerzo muy grande del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES en transformar, en mejorar la calidad de los productos. No es tanto concentrarse en cortar costos para ser competitivos. Los productos que son competitivos son los productos que son de calidad. Luego está el tema de zona franca, atrayendo inversiones. El nearshoring, están saliendo empresas de Asia, se están reubicando, buscando destinos más seguros, más cerca, digamos, de Estados Unidos. Entonces, si nosotros podemos morder un pedacito, todos los países están haciendo eso, pero si nosotros podemos ser exitosos mordiendo un pedacito de esas inversiones que se están reubicando, puede hacer una gran diferencia en todo, y especialmente en territorios específico, y las empresas están mostrando un creciente interés en la República Dominicana en venir. Entonces, digamos que tenemos que movernos en las dos direcciones, apoyar y proteger a la gente, evitando que los precios suban, pero al mismo tiempo dándole subsidios hasta que pase el vendaval y la gente, el ambiente económico se normalice, las inversiones crezcan más rápidamente y la gente pueda encontrar empleo, y por otro lado transformando la economía, pero transformando la capacidad de producir alimentos, transformando el aparato industrial, atrayendo inversiones de más calidad en zonas francas. Además, no es la misma zona franca de antes, de maquila y de empleo formal, pero digamos de bajo salario, sino traer empresas que demanden fuerza de trabajo más calificada, con mayor nivel, y eso está sucediendo en zona franca de forma muy gradual, liderado por el tema de dispositivos médicos ya desde hace unos años quizá, y se ha profundizado. Y luego está el tema del desarrollo productivo territorial. Entonces, hay que moverse en las dos direcciones al mismo tiempo, transformando la economía, transformando la producción, pero también protegiendo a la gente. Para no quitarle más tiempo, ministro, si yo le pregunto cuáles serían las tres cosas principales en las que usted quiere enfocarse en este tiempo dirigiendo este ministerio, ¿cuáles serían?
La primera sería fortalecer la planificación y la rectoría de la inversión pública de tal manera que logremos impulsar en cada una de las sectoriales los planes que están trazados y que están dirigidos a mejorar la calidad de vida de la gente. Todo el tema de planificación e inversión pública. La inversión pública que responda a la planificación. No es la inversión pública por una parte y la planificación por el otro, no. Es que tienen que converger. La inversión, las construcciones, tienen que responder a un plan. Las inversiones en salud tienen que responder al objetivo que estamos tratando en salud, por ejemplo. O sea, robustecer el sistema de planificación y de inversión pública. Impulsar el ordenamiento territorial. Esa sería la segunda. La segunda, y no menos importante. Y yo diría que la tercera sería contribuir a transformar la política social en tres vertientes. La transformación de la salud pública, caminar de manera más decidida hacia una educación de más calidad y transformar la protección social. ¿Y usted cree que lo podrá lograr? No voy a plantearme si lo voy a lograr o no lo voy a lograr. Nos estamos planteando empujar en esa dirección sin claudicar en ningún momento. Sí. Vamos a avanzar hasta donde nuestras fuerzas y nuestras energías nos lo permitan. Usted como que se siente muy optimista. No, más que optimista, comprometido. Comprometido sería la palabra. Comprometido, más que optimista, comprometido. Mira, optimismo, no optimismo, conozco los riesgos, conozco dónde están los obstáculos, y vamos a pelear contra ellos, vamos a superarlos, y vamos a llegar hasta donde podamos llegar, y lo vamos a hacer de cara a la gente, y sin apañamientos. Y recuerden cómo, cuando digan, Paveliza, ex ministro que hizo... Que formó parte de un equipo en el Ministerio de Economía que procuró darle calidad a la política pública, que procuró mejorar los servicios públicos, darle más calidad a los servicios públicos, que procuró ordenar el territorio y que procuró cerrar la brecha social de este país y movernos hacia una economía más sostenible y más verde.